El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una semana más a su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y seré su locutor el día de hoy. En cabina también me acompaña mi compañero. Hola, mi nombre es Juan Pablo Hernández, soy estudiante de psicología. Gracias por escucharnos, quédense con nosotros. Aquí en cabina también está mi compañera. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Marcela Quintero, estudiante de medicina de esta universidad y muy emocionada como cada semana de estar en un nuevo episodio de Sinapseando. Espero que este episodio les guste bastante, estoy segura que sí. Vamos a abordar un tema muy importante que es la salud mental de las mujeres. Ahora que se viene esta fecha tan importante que es el 8 de marzo, donde es un buen espacio para reflexionar sobre esta situación. Entonces y tenemos aquí en compañía en cabina a nuestra queridísima compañera. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar de nuevo aquí en las cabinas. Hace mucho que no estaba por acá. Mi nombre es May, soy licenciada en comunicación y estudiante de psicología, igual por la Universidad Autónoma de Nayarit. Puros elotes. Puro talento universitario. Así es, el día de hoy, como menciona Marcela, vamos a hablar de un tema muy importante, la salud mental de las mujeres. Al hablar de salud mental es importante hablar de muchos conceptos y de manera integral, ¿no? Tenemos que hablar de la salud mental más allá de una cuestión biológica, más allá del cerebro, más allá de diagnósticos, de medicamentos. Tenemos que hablar de una cuestión que va más allá del cuerpo como tal, a manera interna, ¿no? Sino de la cuestión externa, que es lo que ocasiona que haya problemática de salud mental y sobre todo en particular del contexto específico de las mujeres. Sí, y si vamos a hablar de la salud mental específicamente de las mujeres a lo largo de este episodio, es necesario que nos vayamos introduciendo en el tema, ¿no? Vayamos entendiendo qué es la salud y qué es la salud mental, porque salud muchas veces consideramos que es que no me duela esto, que no me duela aquello, lo físico, pero dejamos de lado esta parte emocional, ¿no? Esta parte psicológica. Entonces, les voy a leer a continuación la definición de salud que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que la salud se considera la salud como el bienestar tanto físico, psíquico y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades, incluyendo por tanto un componente subjetivo que hemos de tener en cuenta al abordar este tema. Consideramos que la salud mental, ya adentrándonos un poquito más en el concepto, está relacionado con nuestra forma de vivir, de alimentarnos, de cuidarnos, con nuestra vivienda, nuestro trabajo, con la manera en que experimentamos nuestras relaciones y afectos, con lo que sentimos hacia nosotros mismos, con nuestros proyectos y actividades. También va relacionado a nuestro modo de disfrutar y de percibir el mundo, de afrontar los problemas y los conflictos que conlleva vivir. Qué completo, ¿no? La definición. Así es, y pues es muy importante que tengamos como esta perspectiva integral, ¿no? Interseccional, que aborde la salud mental muchísimo más que una cuestión de desviación de neurotransmisores o un desequilibrio hormonal. Vamos a hablar a continuación de cuestiones sociopolíticas, vamos a hablar del impacto cultural y de todas estas cuestiones que desgraciadamente tienen que soportar las mujeres para lidiar con su día a día y cómo todas estructuras de poder, estructuras políticas, culturales, sociales merman más allá a lo mejor en la cuestión banal de reputación, etcétera, sino ya en cuestiones muy profundas como la salud mental. Vemos en situaciones como la discriminación por motivos de clase o de raza, que por construcciones imaginarias los seres humanos se ven en posiciones desfavorecidas en relación a otras personas.
Y es importante hablar de este tema porque el género realmente, la forma en la que está construido, ha contribuido a perjudicar tanto a hombres como a mujeres y a establecer una relación de poder que tiene que ser rota. Hay muchas cuestiones aquí atribuibles al factor género, ¿no? El género que nos dice cómo debemos de ser según si eres hombre o si eres mujer, cómo te debes de comportar. Para hablar de la salud mental de las mujeres, creo que es importante y les invito a que hagamos un pequeño recorrido histórico, ¿no? Si analizamos esta cuestión, este fenómeno, sabemos que a lo largo del tema de la salud mental de las mujeres han existido demasiados mitos e ideas erróneas al respecto. Se consideraba que debido a nuestros ciclos hormonales, por ejemplo, las mujeres éramos más propensas a sufrir depresiones en distintos momentos de nuestras vidas, a mostrarnos irritables o, muy común el término, histéricas, o tener muchos cambios de humor. Sin embargo, a partir de diversos estudios y actualmente de investigaciones y la experiencia que hemos adquirido, sabemos que entre las mujeres se observa una mayor prevalencia de depresiones, ansiedad, somatizaciones y trastornos del comportamiento alimentario que está condicionado por los factores psicosociales del género, es decir, que es también el ambiente. Ya no nada más consideramos la cuestión hormonal, no nada más es porque en nuestro ciclo haya variaciones de las concentraciones de hormonas propiamente, es que a esto se deba la única explicación de este problema. Actualmente hay determinadas enfermedades que son más frecuentes en las mujeres. Por ejemplo, pues tenemos el caso de la fibromialgia, que tiene un componente más que nada es algo emocional. La fatiga crónica, destacando como síntomas principales el dolor y el agotamiento, pero muchos de sus síntomas son comunes a otras patologías, y dado que se aborda desde modelos meramente biomédicos donde se ignora esta parte social, es decir, vemos al paciente nada más como un ente biológico, dejando de lado que también es una persona que vive en un contexto, ¿no? Que influye demasiado. Entonces aquí vamos a tratar como que de verlo desde una manera, una perspectiva un poco más amplia. Entonces, bueno, si hablamos un poquito de los ciclos, a mí me gustaría las personas menstruantes, las mujeres que nos estén escuchando ahorita aquí, pues sabemos, por ejemplo, que cuando va a venir nuestro ciclo menstrual, días previos o durante nuestro ciclo, podemos sentir ciertos cambios de ánimo, ¿no? Como, por ejemplo, irritable, acaba de mencionar mi compañera, cansancio, a lo mejor ganas de llorar, simplemente cambios, ¿no? También lo vemos en las mujeres, por ejemplo, que están en la transición de la menopausia. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Por supuesto que los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas por excelencia y que son secretadas de nuestros ovarios, aunque también hay otros órganos que las liberan como la glándula suprarrenal, el hígado o propiamente la grasa, el tejido adiposo, pues estas hormonas juegan un papel muy importante y hay diversos estudios que han demostrado su participación en el estado de ánimo. Tanto así que actualmente ya desde la ginecología se aborda el término de síndrome premenstrual, que son todos estos síntomas, tanto físicos como psíquicos, que acompañan o se presentan días previos a que va a iniciar la menstruación. Ahora, pero no todo se trata de hormonas. Por supuesto que las hormonas son importantes en la regulación de nuestro estado de ánimo, en nuestra salud en general, pero no es la única explicación. Aquí hay una serie de factores que rodean a la salud de la mujer, tanto factores relacionados al género, los estereotipos que están relacionados a cómo debe de ser una mujer, qué es lo que debe hacer, a qué se debe dedicar, y la son a estos a la que estás expuesta, ¿no? También. Claro, o sea, son estos a los que considero que deberíamos de también prestar atención y hablar de ellos, no solamente en esta fecha que viene el 8 de marzo, una fecha muy importante, sino que creo que es importante que hablemos de este tema en todos los espacios que sea posible para generar conciencia. Así es, como menciona Marcela, es muy importante darnos cuenta de que la salud mental es más que una cuestión biológica y que intervienen muchísimas cuestiones que van más allá de nuestro control, ¿no? En el caso de las mujeres en particular, cabe recalcar que hay varias cuestiones de salud mental que son propiamente de las mujeres, el caso, como ya ha mencionado Marcela, del síndrome premenstrual, y también hay una cuestión que muy poco se menciona, pero es bastante presente en el día a día de ciertas mujeres, que es la depresión posparto. La depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que afecta a algunas mujeres después de dar a luz, y esta se caracteriza por sentimientos de intensa tristeza, ansiedad, irritabilidad, fatiga extrema y dificultad para vincularse con el bebé. Y este tipo de características o de cuestiones como la depresión posparto, hay muchísimas más cuestiones de salud mental propias de las mujeres que muchas veces no se habla del tema, y si los
futuros especialistas de la salud mental no tienen la formación adecuada, no le van a dar la importancia necesaria. Y sobre todo, más que los especialistas de la salud mental, la población en general, que es lo importante. Generar esta empatía con pues, las personas que pueden llegar a generar estas cuestiones y sobre todo darnos cuenta como sociedad cuál es nuestro rol, ¿no? En torno a cómo afecta nuestras acciones hacia la salud mental de una mujer o de una persona en general, ¿no? Y darnos cuenta qué es lo que podemos hacer y más que aportar a algo, evitar hacer cierto tipo de acciones. Algo que me llama mucho la atención de lo que mencionan, pues esto es lo del modelo biomédico, que pues sí, a las personas se les empieza a ver como una cuestión de que solo es físico, ¿no? O sea, no, pues lo que te está pasando es físico meramente, ¿no? Pero existe algo dentro de la atención médico-paciente que es el modelo biopsicosocial, ¿no? Que aquí ya se hace, en el biomédico es como de que, pues es una cuestión física, tómate esto y vámonos, el que sigue. Y acá es como ves que no solo es una cuestión física, sino que también es algo social, que es algo psicológico y que se tiene que establecer una relación entre el médico y el paciente y tratarse no solo como un enfermo, ¿no? Pues tienes gripa y ya, sino que pues saber que esta persona a lo mejor está expuesta a situaciones vulnerables y que es por eso que su enfermedad se mantiene de forma constante, ¿no? Que no se alivia. A lo mejor esta persona pues vive en un lugar que no está pues que es una zona vulnerada, ¿no? O a lo mejor sufre violencia, a lo mejor violencia económica y no puede acceder a los medicamentos ya hasta que pues tiene que intervenir el médico, ya hasta que está muy mal, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta de que las personas no solo se enferman por algo físico, sino que también influyen muchos aspectos desde el contexto, las relaciones y pues el ambiente también. Entonces también pues el médico, el psiquiatra, el psicólogo, todos tienen que tomar en cuenta que no solo es un factor físico, ¿no? Y en las mujeres pues también es eso, no es como de que pues ya le llegó la menopausia, no, pues ya dale para que se regule un poco, ¿no? Su estado de ánimo, tome aquí unos antidepresivos, ¿no? Pero a lo mejor esta persona también está viviendo pues una depresión de que a lo mejor sus hijos ya salieron del nido, ¿no? Que es estas familias donde pues los hijos ya crecen y hacen sus propias familias, ¿no? Y a lo mejor esa mujer también está teniendo depresión por esto de que su hijo ya se fue y ella pues también está viviendo la menopausia y a lo mejor su esposo tampoco le gusta relacionarse con ella, o a lo mejor hace estos comentarios, no, pues ya no sirves como mujer porque ya no produces estrógenos, ¿no? Entonces a lo mejor todos estos factores repercuten en su salud física y en su salud mental, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que las mujeres no solo tenemos estos cambios en nuestras hormonas, en estos cambios físicos, esto del síndrome premenstrual, sino que también, pues, súmale todos esos cambios físicos a que te acosen en la calle, a que hay estereotipos del cuerpo súper delgado y que tú no te sientas cómoda con eso, y entonces esto también produce algún trastorno de conducta alimentaria, ¿no? O sea, son varios factores de riesgo que sí afectan mucho a las mujeres, bueno, nos afectan mucho a las mujeres, y que no solo es pues ya le bajó, por eso anda así, o comentarios súper machistas, que está menopáusica, ¿no? Sí, o sea, es como de que está toda histérica, ya déjala, ¿no? Es como de que, o sea, sí hay un cambio en mi cuerpo y estoy menstruando, pero eso no es la razón de por qué me siento ansiosa, de por qué estoy depresiva, de por qué cambio de humor. A lo mejor esta persona tiene un trastorno emocional, algún trastorno de la personalidad o algo así, ¿no? Y ya, no, pues es porque estás menstruando, chava. No solo se reduce a una menstruación. Ahorita que mencionaste el tema de menopausia, que son las mujeres ya adultas, ¿no? Normalmente la menopausia se presenta en México en general a partir de los 50 años. Hay mujeres que antes, hay mujeres que después de esta edad, pero
resulta interesante y me ha tocado verlo en la práctica clínica que cuando las mujeres están viviendo esta etapa en la que por supuesto presentan normalmente depresión, tristeza, ira, llanto, es también porque el medio o su familia propiamente no los entiende, especialmente las parejas, disminuye el libido sexual. Entonces la mujer empieza a sentirse, y es donde ya nos hace más sentido el discurso machista que nos han enseñado que somos nada más seres para servirle a los hombres, ¿no? Hijos, sexualmente. Procrear y ya. Exacto. Entonces, me ha tocado ver, por ejemplo, el caso de una paciente que sí era demasiado joven para ya empezar con menopausia, pero efectivamente estaba pasando esta transición, 42 años, y bueno, su principal preocupación es que ¿cómo le voy a decir a mi esposo? Seguramente me va a dejar y ya se va a ver con otra, más joven, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy, impactante ver que el hecho de los estrógenos juegan un papel muy importante en la salud en general de la mujer, no solamente es en la cuestión de los cambios propiamente hormonales, sino también, como ahorita lo decíamos, en la regulación del estado de ánimo, pero también en la salud cardiovascular, en la salud de los huesos, o sea, es una hormona que juega muchísimos papeles. Entonces veo que todo se reduce y como mujeres constantemente estamos cargando esta carga de servir a los demás, ¿no? Porque sí nos han enseñado a hacer, a responder al medio, y como muchas de las mujeres en esta edad, por ejemplo en la menopausia, que creo que es un muy buen ejemplo para hablar de esto, su principal preocupación es que pues ya no voy a servir para lo que se supone. Ya no tengo función. Sí, y todo esto se reafirma, ¿no? Por los roles de género, esto que mencionabas de servir a los demás, ¿no? Pues es que la mujer tiene que ser quien cuida a los hijos, la mujer tiene que ser quien limpie la casa, quien haga de comer, y pues imagínate tú entrar en este estado de cambios físicos en los que neta no tienes ganas de hacer nada, porque te sientes pues físicamente mal y emocionalmente mal, porque pues piensas que la razón de vivir, que es pues servirle a tu esposo, pues ya no está jalando, pues. Si pretendemos abarcar este tema, tenemos que hablar de un montón de factores, o sea, tenemos que hablar desde algo muy prevalecente, lamentablemente, en nuestro entorno, que pues es la violencia, ¿no? En cualquiera de sus tipos, hablar de la depresión postparto, que ahorita la comentó mi compañero Pedro, que de hecho apenas se acaba de incluir en la última guía de práctica clínica, ya propiamente en el 2021, hasta hace apenas 4 años que ya la empezamos a catalogar. Sí, aunque ya hay, digamos, programas para atender la depresión postparto, pues en la práctica diaria es algo que vemos pues, que no le dan la importancia, porque la maternidad aún se sigue viendo como un deber ser de la mujer, y nos cuesta todavía dialogar y hablar que no todas las mujeres quieren ser mamás y no todas las mujeres están preparadas para hacerlo. Y creo que vemos la mujer como si fuera algo innato ser mamás, siempre se nos educa a ser mamás de los otros. La definición que nos aborda esta guía de práctica clínica de la depresión postparto dice lo siguiente: es un episodio de depresión mayor que es asociado temporalmente al parto, que esto es importante, está asociado al parto, es decir, no es una mujer que ya tenía depresión antes de estar embarazada. Tiene un inicio dentro de los 12 meses siguientes al parto, y que los síntomas deben estar presentes casi a diario durante al menos 2 semanas. Un poquito de la epidemiología que nos reportan aquí: durante el embarazo y el puerperio, o sea, durante la cuarentena, un 80% de las mujeres padecen algún tipo de alteración, desde molestias leves y transitorias, angustia, dificultad para vincularse con su hijo, como bien lo decía Pedro, hasta pensamientos suicidas. La prevalencia en México, es decir, cuántos casos de depresión postparto hay hasta el 2021 reportados, es del 9% y 13.8% a las 6 semanas del parto. Entonces, es bien importante que empecemos a abrir nuestro concepto de maternidad y todo lo que le asociamos al hecho de ser mujer, porque también pues hay que hablar aquí ya de los estereotipos de género, el famoso techo de cristal que tanto se habla. Entonces sí es un tema bastante complejo, donde juegan muchísimas aristas, tanto la parte biológica, porque pues por un lado tenemos esas hormonas, pero también el factor biopsicosocial. Ahorita que mencionas esto de la depresión postparto, además de estudiar psicología, como mencioné, pues soy comunicóloga, y se me vino a la mente una película que ejemplifica muy bien este tema, que se llama La Huesera. Es mexicana, se les recomiendo. Es de terror. Ay, pero en realidad no es de terror así que tú digas, oh, qué miedo, sino que su enfoque es de terror.
pero en realidad sí aborda este tema sobre la depresión postparto del personaje principal, que es esta chica. Y la verdad, buena película. Sí, la verdad es un muy buen ejemplo para quienes quieran visualizar cómo es que, obviamente hay ficción, pero para quienes quieren entender cómo es que las mujeres vivimos por este proceso. Igual, ahorita que estamos hablando de películas, para que las personas puedan como tener una idea de cómo es esta realidad, también otra película que me gustaría recomendar es La Sustancia, de la directora Caroline Farget, que está nominada a los Oscars, y es una excelente película. Obviamente, igual como menciona mi compañera, es en cierta parte ficción por la cuestión pues que es artística, película, etcétera, pero sí tiene un mensaje muy claro, ¿no? De la realidad que a lo mejor se ha normalizado tanto que ya no se cuestiona, ya no se debaten, ya no se plantea como de todos estos cánones que las mujeres deberían o tienen que supuestamente seguir. Y esta película nos plantea de que cómo se puede ir mermando la salud mental de una mujer por todos los factores externos que hay en su entorno, y sobre todo en situaciones muy particulares, ¿no? Como ser una estrella, una mujer reconocida, en donde si de por sí obviamente hablo desde mi ignorancia como hombre, pero es muy complejo lidiar con todos los factores externos, políticos, culturales, siendo una mujer. Ahora siendo una mujer expuesta a una fama descomunal y que toda la gente habla de ti en redes sociales, en medios de comunicación, en chismes. Es como los casos que se llevan a, por ejemplo, Britney Spears y todos estos escándalos que desgraciadamente antes este tipo de manifestaciones de problemas de salud mental en las mujeres eran ahora sí que encabezados de revistas, era una nota, y muchas veces se ponía de una forma como muy amarillista, y se tiene que darle la seriedad correspondiente, ¿no? No tenemos que verlo desde una forma amarillista, no tenemos que crear un escándalo, pero muchas veces, a continuación vamos a hablar más en profundidad de ello, pero los medios de comunicación influyen muchísimo en la interpretación, ¿no? Y en el flujo de la salud mental de las mujeres. Ay, definitivamente recuerdo cuando vi esa película, me recordó bastante a mi infancia. O sea, a mi infancia en el sentido de que todos los discursos que me decían familiares de cómo debía de ser siempre perfecta, ¿no? Debía de ser siempre verme bien, bonita y demás. Y creo que es algo que refleja muy bien esta película. Qué bueno que la recomendaste, porque creo que de una manera muy cruda lo demuestra, y que es la realidad de muchas mujeres que crecimos con ese discurso. Entonces dense la verdad la oportunidad de ver estas dos películas, la de La Sustancia y también la de La Huesera, que La Huesera pues es una película mexicana muy muy buena también, y que habla de este tema de lo que ahorita les hablaba, de la depresión postparto, y que pues no todas las mujeres están listas para ser mamás, la verdad. Y bueno, quédense con nosotros, más adelante vamos a seguir indagando en el tema, y me gustaría que regresando habláramos un poquito más de acciones concretas, tanto para hombres como mujeres. Síganos escuchando, esto fue Sinapseando, gracias. No se vayan. Hola, bienvenidos de vuelta a su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que va mucho más allá de la biología, de la neurociencia, que tiene mucho que ver con la neurociencia obviamente, pero vamos a hablar de una forma integral. Vamos a hablar de aspectos que van más allá de lo biológico, sino también de la cuestión cultural, política, social, ambiental, etcétera, que es el tema de la salud mental de las mujeres. ¿Y por qué hablamos de este tema? Sobre todo haciendo conciencia y en conmemoración del 8 de marzo, pero sobre todo para reflexionar y tener que hablar de estos temas no solo en estas épocas, en estas fechas conmemorativas, sino diariamente. Y antes del corte institucional estábamos hablando un poco sobre qué es salud mental, cuáles son algunas de las psicopatologías presentes mayormente en mujeres, y de un poco de los factores que tienen relación para que la salud mental de las mujeres se vea mermada. Pero algo que también es importante hacer hincapié son cuestiones que podemos decir que son invisibles o que son de una forma intangibles, pero todos estamos inmersos en ellas. Una de esas cuestiones es el patriarcado.
Acorde a la socióloga australiana y historiadora Gerda Lerner, ella define el patriarcado como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niños de la familia y la aplicación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Pero me gustaría añadirle que también, aparte de las mujeres, también perjudica a los mismos hombres. El patriarcado tiene una connotación ahora sí que para todas las personas en general, y hacia las mismas personas con poder también les afecta, porque nos somete a todas las personas a seguir unos roles canónicos y una forma estructural de cómo interactuar, y hasta de formas muy biológicas, cómo pensar y cómo definir nuestra perspectiva del día a día. Se nos exige constantemente como hombres o como mujeres que nos acoplemos al género que se nos fue asignado, que a lo largo de nuestra vida el ser hombre consiste en demostrar constantemente que uno es lo suficientemente masculino, ser mujer, demostrar constantemente que uno es lo suficientemente femenina. Lo interesante de esto es que no son más que construcciones sociales que pretenden ser biológicas, y para aquellos que nos escuchan han de saber que posterior a la declaración de la independencia de los Estados Unidos, las personas seguían manteniendo esclavos. En muchas ocasiones y distintos momentos de la historia hemos tenido situaciones críticas de desigualdad y no hemos tenido la suficiente visión para darnos cuenta de ellas. Así que si usted como radioescucha todavía piensa que no hay un problema, le recomiendo que lo analice más a profundidad. Y además se afirma que las categorías imaginarias son naturales, justas e inevitables, porque uno de los principales argumentos para promover los estereotipos de género es volver a la biología, decir que son condiciones naturales de las que no podemos escapar. Actualmente he escuchado, por lo que comenta mi compañero Juan Pablo, bastante el término de masculinidades o nuevas masculinidades. Y creo que es importante, y me gustaría preguntarles, o sea, ¿qué entendemos por nuevas masculinidades? Porque queda claro que el concepto general que tenemos de masculinidad pues está asociado a fuerza, ¿no? A dureza, a ser el que provee, a, por ejemplo, a los hombres que les digan que no deberían de llorar o que no pueden hacerlo porque no se pueden mostrar vulnerables. Y ya vimos que esos discursos, lejos de ser pues que ayuden, o sea, en realidad vemos ahorita a hombres frustrados, ¿no? Que nunca les permitieron ser, y bueno, tantas cuestiones. Les preguntaré aquí a ustedes qué entienden por nuevas masculinidades. Creo que es un término bastante importante que mencionar, el de las masculinidades sanas, porque como menciona Marcela, creo que más que masculinidades insanas es la cuestión de cómo se ha estructurado históricamente la masculinidad, y no solo vista desde los hombres, sino como un conjunto de características que también pueden ser presentes en algunas mujeres. Y las masculinidades socialmente clasificadas como tóxicas o insanas pues repercutan de formas muy particulares en la sociedad, pero sobre todo en el cuerpo de las mismas personas, ¿no? Con la somatización de las emociones y la generación de todos estos conflictos internos que pueden hasta debilitar el mismo sistema inmunológico, hablando de las cuestiones personales de las personas que perpetúan este tipo de masculinidad tóxica. Sin embargo, pues también el hecho de mermar la salud mental de otras personas, que pues es algo que no se debería de llevar a cabo de igual forma. Y pues el área contrario sería esta nueva propuesta, ¿no? De masculinidades sanas, refiriéndonos como a formas en que un hombre o una persona en general no se tenga que regir por estereotipos tradicionales del género, como la idea de que los hombres deben de ser siempre fuertes, dominantes o emocionalmente reservados. En cambio, esto promueve una nueva identidad masculina basada en la empatía, en la vulnerabilidad, en la igualdad de género y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Algunas de las características de una masculinidad sana pudiesen ser la expresión emocional libre, las relaciones igualitarias, el rechazo a la violencia, el cuidado propio y de otros, y diversidad de identidades. Muchas veces cuando se hablan de nuevas masculinidades, muchos hombres sobre todo como que no tienen claro que existe una forma de ser hombre más allá de lo que hemos visto anteriormente. No quiere decir que tengas que cambiar tu orientación sexual, ni tenga nada que ver con tu intimidad sexual, sino tu forma de relacionarte con los otros, tu forma de relacionarte contigo mismo también. Siento que tiene
mucho que ver el tema de la homofobia, en el sentido de que cualquier distorsión que haya de la imagen tradicional del hombre, ya entre hombres se piensa que se tiene el miedo de que el compañero o que uno mismo sea homosexual. Entonces, empezando por ahí, pero también repensarnos si vale la pena seguir manteniendo la imagen que tenemos de un hombre por la forma en la que nos somete por la forma en la que nos obliga a ser solo de una manera y no variar, no experimentar con nuestra identidad, no salirnos del molde tradicional. Una cosa sumamente importante es saber que si permitimos que el mal exista y no lo detenemos, nos convertimos en cómplices. En el momento en el que reconozcamos que hay una situación de violencia en nosotros o en el otro, es importante actuar y saber que una situación de este tipo tiene implicaciones desde la estructura en la que está nuestra sociedad. Así que la sociedad está constantemente transformándose para adecuarse a los cambios que son necesarios, y es importante adaptarse junto con esos cambios, no resistirse a ellos. Sí, en cierta medida cuestionarlos, pero reconocer. Basta con preguntar y con escuchar a las mujeres a su alrededor para darse cuenta de las miles de experiencias que han tenido y que realmente sí es necesario un cambio. Mencionaste algo muy importante, Juan Pablo, de salir de los moldes tradicionales, porque finalmente pues eso es como, o al menos yo así interpreto el género, ¿no? Un molde, te dice, es un constructo social que te dice cómo ser, cómo debes de ser, según seas hombre o seas mujer. Y creo que como seres humanos siempre buscamos estructuras, ¿no? O sea, siempre estamos buscando que algo que nos diga, que nos defina, que nos valide nuestra existencia. Y creo que dar ese paso de salir de ese molde viene de un proceso de introspección bien cañona, donde es mucho diálogo interno, mucha reflexión, mucha atreverse a preguntar a tu alrededor y autocuestionarte qué fue lo que a mí me enseñaron. Ok, esto fue lo que a mí me enseñaron, pero no apropiarte de eso, ¿no? Estar dispuesto y dar espacio a estos nuevos cambios, que ya no es que queramos, sino que es una necesidad. Es increíble cómo actualmente en el mundo en general, no únicamente es un problema de aquí, de Nayarit, de Tepic, Nayarit, México, sino de todo el mundo, ver cifras de violencia hacia las mujeres, hacia las infancias, cañoncísimas. O sea, prender el noticiario cualquier día de la semana, cualquier hora, es información de ese tipo, donde decimos, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿hasta dónde nos está llevando esta cuestión social a realmente defender? ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué estamos defendiendo cuando estamos defendiendo el cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer? Porque queda claro que nos ha permitido estructurar la sociedad. El hombre allá afuera consiguiendo el dinero, la mujer en casa cuidando a los hijos. Pero en realidad no se está funcionando. Creo que desde ahí podríamos empezar a hacer este autocuestionamiento, que insisto, no es nada sencillo, porque es desafiar lo aprendido y desafiarnos a nosotros mismos, que buscamos siempre una estructura, buscamos siempre un modelo de seguir, y es más cómodo, más práctico, pues decir, bueno, pues así me educaron a mí, así me enseñaron y pues así voy a hacer porque es lo único que sé. Pero realmente pues ya hemos hablado aquí bastante, la neuroplasticidad existe, podemos cambiar. Claro que sí, es un proceso difícil, desde luego, porque hay muchas cosas que están en juego, pero creo que atreverse a dar ese paso pues sería uno también de los puntos importantes de hablar en este espacio, de invitarlos a todos los que nos estén escuchando, que no solamente, insistí al inicio, sea en esta fecha donde nos planteemos esto, sino a lo largo de pues toda nuestra vida, porque es algo a lo que siempre nos vamos a estar viendo inmersos en nuestro día a día, seamos hombres, seamos mujeres o seamos lo que sea. Siempre vamos a estar muy relacionados con el factor género. Y es que no es lo mismo, en verdad, son experiencias completamente diferentes, la de ser hombre y la de ser mujer, por la forma en la que está estructurada nuestra sociedad. Y bueno, en un principio, una de las teorías especulaba que la razón por la que existe esta situación de desigualdad es por la fuerza masculina. Esto presenta dos problemas. El cuestionarse, ¿realmente los hombres son más fuertes que las mujeres? ¿En qué sentido? ¿En sentido físico? ¿En su capacidad de resistir? Pues no, se ha demostrado que las mujeres tienen mayor resistencia. Ahora, si las labores físicas estaban atribuidas a los hombres, ¿por qué las labores intelectuales quedaban excluidas las mujeres, como los trabajos de sacerdotes, de leyes o de política? Situaciones que hasta la fecha siguen manteniéndose. Wow. Y bastante, creo que aquí ya entraría, o me gustaría hacer esta pregunta.
qué jodidos es ser mujer. O sea, ¿cómo definimos qué es ser mujer? Ya nos decía Simone de Beauvoir, una filósofa francesa por allá en 1900 y tantos, en su gran obra y muy conocida obra El segundo sexo, que no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Y qué es lo que realmente, o qué es lo que nos quiso decir Simone de Beauvoir en eso? El ser mujer, lejos de tratarse de una desgracia ineludible o ser la expresión de una esencia inmutable, era el resultado de un hecho accidental, histórico, que podía transformarse. Muchas veces, cuando, por ejemplo, recuerdo haber estado presenciando una revelación de sexo, ¿no? Que ahora se da mucho, va a ser niño, niña. Y cuando pues digo que pues iba a ser una niña, todos como de, uy, pues lo que le va a esperar, ¿no? Pues el destino que va a seguir su vida simplemente por nacer mujer. Entonces creo que Simone de Beauvoir a muy bien hizo a plantearse qué es ser mujer, porque es visto como algo, ay no, porque como si fuese un pesar, algo desfavorable, y ella hizo hincapié en algo importante, y es que la mujer está construida socialmente a través de la imagen del hombre. O sea, nosotras mismas es difícil que también nos podamos autodefinir, porque quienes han sido a lo largo de la historia, quienes han escrito por nosotras, quienes han hablado por nosotras, los hombres, a lo largo de la historia son los hombres. Tenemos muy poca, y creo que en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos por volver a nombrar a estas mujeres matemáticas, filósofas, científicas a lo largo de la historia, pero es por un esfuerzo colectivo, porque nos damos cuenta que no están nombradas en ningún lugar. Si yo les pregunto, me preguntan a mí o a otra persona, a ver, mencióneme 5 autoras, es más fácil que conozcamos 5 autores hombres clásicos que 5 mujeres, que escritoras, etcétera. Entonces es ahí donde decimos, bueno, realmente ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho todos estos años? Porque claro que hemos hecho, pero ¿en dónde está todo esto? Y muchas de esas mujeres o tuvieron que cambiar su nombre a un nombre masculino para que pudieran publicar sus libros, sus obras, y muchas murieron en el anonimato, o muchas crearon arte o aportaciones científicas y nunca se supieron, porque por ser mujeres no tenían la posibilidad de que se difundiera esa información por el simple hecho de que eran mujeres. Usar el nombre de su esposo, sí, para que se pudiera publicar, y pues el hombre se llevaba, pues su esposo, todos los créditos de su obra, ¿no? Y afortunadamente, bueno, creo que ya estamos en un nuevo periodo de cambio de ideas, donde, bueno, esto a lo mejor ya no lo vemos, pero lastimosamente la violencia hacia las mujeres, específicamente en México, sigue a la orden del día. Es decir, sí, ya hay más oportunidades laborales, está cambiando el esquema, digámoslo así, aunque no es igual para todas. Me queda claro que dentro del feminismo hay muchas ramas, y vemos que no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer blanca que vive en una ciudad a ser una mujer indígena que vive en otro lugar, porque hay años luz de separación en la realidad de una a otra. Este movimiento pues no ha sido homogéneo. Obviamente hay diferencias entre ser una mujer lesbiana, por ejemplo, o ser una mujer con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí el abanico es bastante amplio. Si hablamos un poquito de las recientes cifras de violencia, en la última encuesta que se realizó por parte del INEGI de los reportes de violencia, la violencia familiar sigue siendo la violencia más frecuente en México, al menos, donde el 39.9% de las mujeres refirieron haber vivido este tipo de violencia, mientras que otro 10% violencia entre pareja. Algo que me llamó mucho la atención de estos números es que han aumentado en los últimos 3 años los refugios. Los refugios son estos lugares donde pueden ir mujeres pues que viven en situación de violencia familiar, pues literalmente un refugio, pero están creciendo porque cada vez son más mujeres las que se están encontrando ahí, donde se llevan ahí a sus hijos y que pues no pueden regresar tampoco a su casa mientras está, por ejemplo, una carpeta de investigación. En México, esta cifra la verdad me duele mucho decirla, pero en México mueren al día entre 10 y 11 mujeres, y estos asesinatos son clasificados como feminicidios, porque se determina que son feminicidios, porque hay que entender la diferencia entre femicidio y homicidio. Entonces,
son entre 10 y 11 mujeres están muriendo cada día en nuestro país. La violencia machista no solo afecta a las mujeres, que son víctimas directas del maltrato, afecta a las infancias, que son víctimas también indirectas de lo que sucede en los hogares. El 70% de las mujeres de 15 años o más en México asegura haber sufrido al menos un incidente violento en su vida, ya sea de carácter psicológico, económico, patrimonial, físico, sexual o por discriminación. De hecho, el 84% de las mujeres que ingresan a los refugios reportan haber vivido violencia física y el 53% violencia sexual. Y eso que todavía el término violencia es muy discutido, porque muchas veces no creemos que me pellizque no es violencia, es una forma de mostrar amor. Que me cele y no me deje salir con mis amigos, no es violencia, es porque me quiere. Pero ahora ya estamos empezando a construir nuevos diálogos donde nos damos cuenta que sí es violencia, que eso que te pida la prueba de amor y si no se la das es violencia. Y creo que ya estamos empezando a entrar un poquito más en este discurso. Imagínense, estas son las cifras, pero si fueran cifras reales, imagínense cómo nos encontrarían. Lo que estaba pensando sobre todo esto que mencionas es como todas estas mujeres que van a los refugios es porque a lo mejor tuvieron acceso a la información de que lo que estaban viviendo era violencia, ¿no? Y ya hicieron una reflexión de que debían de salir de estos lugares, pero y todas las mujeres que no saben que lo que están viviendo es violencia, que nadie les ayuda a decirle, oye, estás viviendo en una situación difícil, que muchas veces sí les dicen como de, no, amiga, date cuenta, pero no entienden todo el sistema, por así decirlo, de factores que influyen en que esta mujer esté viviendo violencia. No es como fácilmente decir, pues salte de tu casa y ya. Sí. Pues no. O sea, a lo mejor él es el que me quita dinero de mi chamba y pues yo ya no tengo pues a dónde ir. Mi familia a lo mejor vive en otro país, vive en otro estado, vive en otra ciudad y no tengo el apoyo para yo salir de esta situación. Entonces, si a una mujer vas y le dices, oye, pues estás viviendo esta situación, y a lo mejor ella reflexiona un poco, pero hay mujeres en las que ni siquiera, o sea, tienen tan normalizado la situación en la que viven que ni siquiera pues saben por lo que están pasando. Y aquí es como la importancia de dar pues prevención a todas estas situaciones, a dar atención de primer contacto, no ya hasta que la mujer está golpeada o la mujer ya falleció, no, o sea, realmente es muy importante pues hacer todas estas campañas de prevención para que pues las mujeres, las niñas, los niños no tengan que pues llegar hasta el grado de fallecer, ¿no? De ser una cifra más entre las mujeres que fallecen por feminicidio en el país. Claro, no entrar en este discurso de normalizar la violencia. Y me gusta mucho decir esto, o sea, ok, amiga, ya me di cuenta, ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿Sí? Porque es fácil decirle, ¿por qué no se da cuenta? Muy probablemente se dé cuenta o no, depende de la situación y el contexto, pero ¿qué va a hacer después? Por ejemplo, a mí me quedó claro cuando me involucré más en estos temas y a ver, es una mujer de 50 años que tuvo toda su vida con él, no le permitió estudiar, no tiene nada de su patrimonio está a su nombre, literalmente hasta su familia de ella, si lo deja estaría en contra de ella, porque qué tonta que va a ser ella. Es una persona que no tiene estudios, es una persona que literalmente de otra forma no tiene que vivir, entonces ¿qué le queda? En su mente de ella es soportar, entonces es acompañarnos, y es precisamente por eso ahora vemos que hay muchas mujeres que pues ya nos estamos debatiendo entre, bueno, ¿qué quiero hacer también con mi vida? ¿No? O sea, quiero estudiar, quiero ser mamá. Creo que es mucho más profundo que solamente a veces decirles a nuestras seres queridas, a lo mejor lo vemos en nuestra familia, es bien difícil porque te das cuenta, pero luego ¿qué haces? ¿Qué es lo que viene después? Y ahí me vas a acompañar, estoy sola en todo este proceso, claro, ¿no? O sea, no ignorar que a la vecina la golpea todos los días su marido, ¿no? Y no normalizarlo pues aguántate, ¿no? Aguántate. No, porque eso solamente es normalizar la violencia y hay que hablarlo como es. Y también pues que las instituciones tengan capacitación en perspectiva de género, o sea, que entiendan que estás viviendo en una violencia y que actúen en consecuencia como es, con perspectiva de género, porque
pues también están las denuncias, pero realmente cuántas no llegan a denunciar por el tema de la revictimización. O cuántas no proceden, más bien también. Exacto. Ese proceso de ir a fiscalía y tener que contar 10 veces lo que te pasó en un día, pues y tampoco que es te lo más juzguen chida. Y luego que te dicen, no, pues si no sueltas la lana, pues no va a proceder tu denuncia, ¿no? Entonces, pues muchas de estas mujeres pues a lo mejor no tienen el sustento económico como para eso. Para empezar, ni siquiera deberían de pedir dinero, ¿no? No debería haber corrupción dentro de estas instituciones, pero muchas de esas situaciones no proceden porque no sueltas dinero. Entonces, sí, imagínate, muchas no denuncian y las que denuncias no proceden porque te piden acá la mordida, pues imagínate, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién me está cuidando? ¿Quién me va a ayudar en toda esta situación? Sobre todo, por ejemplo, el caso que dices de que la familia le va a decir, no, pues tú tonta por irte de su vida cuando él es quien te mantenía, ¿no? Es como de que si no me ayuda mi familia, no me ayudan mis amigas, si no me ayuda la institución, ¿yo qué voy a hacer? Pues me voy a tener que quedar aquí. Ya por último, antes de cerrar este episodio, pues a mí me gustaría invitar a todos los radioescuchas pues a cuestionarse bastante este tema, a informarse y, por supuesto, como les decía hace un momento, reflexionar todo lo que nos han enseñado relacionado al género y que hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos contribuir a erradicar este camino para las niñas, para las nuevas generaciones, pero también para las mujeres que ya estamos aquí y que día a día nos enfrentamos ante tantas violencias. A todas las mujeres pues que nos estén escuchando en estos momentos, decirles que no están solas. En la universidad existe una colectiva que se llama Resistencia Feminista One, en donde pues se busca precisamente impulsar este tema del feminismo en la universidad. Con toda confianza pueden acercarse y pues hay muchas instituciones donde actualmente están ofreciendo acompañamiento a mujeres que son víctimas de violencia, niñas también, y bueno, pues siempre es importante tener una red de apoyo, así que acérquense. Y pues este 8M, recuerden que no es para celebrar, no es para felicitar, es para recordar y conmemorar lo que día a día sigue pasando en nuestro país. Y pues nada, chicas y todos los que nos escuchan, este es un tema que nos involucra a todos, tanto hombres como mujeres, y que pues es muy necesario que todos como parte de la sociedad contribuyamos a que esto cambie. Así es. Otra cosa también que es bastante importante para mencionar es que la salud mental es muchísimo más que ir a terapia o consumir medicamentos psiquiátricos. Tenemos que darnos cuenta de todo el contexto social y político que está en torno a la salud mental. Y a continuación, para terminar, vamos a hablar un poco de qué sí podemos hacer. Hombres, primero que nada, ustedes saben por qué son tan infelices, por qué se sienten tan insatisfechos. Es sumamente importante que empiecen a cambiar la mentalidad de vivir únicamente desde la mente y empezar a sentir, empezar a abrirse con sus amigos más cercanos, a expresar lo que sienten. Y ahora que ya saben qué es lo que es incorrecto, sino basta con hacer una búsqueda de qué forma se vive la violencia, de qué forma las mujeres sufren la violencia cotidianamente, para que se den cuenta de las acciones que son correctas e incorrectas. Y algo muy importante, es esencial que dejen la pornografía de todas las formas. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por habernos sintonizado el día de hoy. Muchísimas gracias, Maggie, por habernos acompañado aquí en cabina. Es todo un honor. Muchísimas gracias. Y les seguimos invitando a que nos sintonicen todos los jueves a punto de las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Y les invitamos a educarse en todos los temas que les interesen, pero sobre todo en este en particular. Muy bien, chicos, edúquense y recuerden que el género es un constructo social. Síganos en Sinapseando y espero les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima semana. Procuren sinapsear conscientemente. Hasta luego.